hemos visto algo acerca de ello, ¿no? A ver, para los participantes que estuvieron, a ver, el riñón, ¿no? Tenemos dos órganos muy importantes, ¿no? Denominados, o vienen a formar parte del sistema excretor, denominado el riñón. El riñón, cuando tú haces un corte, no un corte transversal, nosotros habíamos dicho que puedes observar dos partes muy importantes. A ver, recuerda cuáles eran esas partes, Aarón o Adriana. Disculpe, no estuve en la clase pasada, así que... Ahí, entonces, Aarón, Adriana. Adriana, ¿está presente? Presente. Ya. Entonces tenemos a la parte a la denominada corteza, ¿verdad? Habíamos dicho. Y teníamos una parte que era como pequeñas cavidades denominadas la médula. Entonces, cuando nosotros observamos eso, vamos a ver que la corteza tenía un aspecto granuloso, habíamos dicho. Ese aspecto de gránulos es gracias a los corpúsculos de Malpighi, ¿no? Malpighi. Entonces, es muy, en este caso, importante la corteza, ¿no? Porque es ahí donde justamente va a ocurrir parte de la formación de la orina, ¿no? Eh, y la médula tiene una característica, ¿no? Eh, de aspecto estriada, ¿no? Aspecto estriada, y son cavidades, ¿no? Cavidades que se encuentran a nivel del riñón. Entonces, aquí, a diferencia que en la zona de la corteza encontramos a los corpúsculos de Malpighi, aquí vamos a encontrar las pirámides renales o pirámides de Malpighi también se puede decir. Es estriada, no es estriada. El riñón recibe en este caso fuente, ¿no? Fuente de sangre o es irrigada tanto por la arteria renal como por la, ¿no? Y a la misma vez saca lo que es la sangre ya después, que es la vena renal, pues, ¿no? Muy vascularizado, como ustedes pueden ver, ¿no? Aquí, esto de la imagen que está al costado, pues es prácticamente la cantidad de vasos sanguíneos que se encuentra dentro del riñón. Dice, el flujo de sangre y de orina en el riñón. Entonces, ahí está. Aparte de ello, ¿no? Nosotros ya podemos visualizar acá, este es un riñoncito ya más original, ¿no? Del tipo humano, y vamos a ver nosotros que vamos a ver las médulas y las cortezas, ¿no? Las cortezas renales. Ustedes pueden ver unas partes que son más oscuras, ¿no? Sí. Entonces a eso se le llama, ¿no? Parte de la médula, ¿no? Un poquito están oscuras ahí. En la imagen inferior, ahí se puede ver la corteza también, ¿no? Esto es de otro órgano ya más antiguo. Y también se puede ver la corteza y las médulas, ¿no? ¿Quién era granuloso? ¿La corteza o la médula? ¿Quién era granuloso? La corteza. La corteza. Muy bien. ¿Y quién era de característica estriada? La médula. La médula, ¿no? La médula son de característica estriada. ¿Dónde se encontraba el corpúsculo de Malpighi? ¿En la corteza o en la médula? En la corteza, muy bien, en la corteza. ¿Y tenía característica granular o liso? ¿Granular o liso? Granular. Granular, pues, ¿no? Ahí hay pequeños granitos, ¿no? Entonces ahí va a dar el primer paso. ¿Y las pirámides de Malpighi dónde se encontraban? En la médula. En la médula. En la médula, ¿no? Se dice que el órgano o los riñones son retroperitoneales. Profe, ¿por qué son retroperitoneales? Porque se encuentran retro en la parte posterior, ¿no? Del peritoneo.
nosotros tenemos la parte, ¿no?, anterior, tenemos al peritoneo. La parte anterior es la parte de adelante, ¿no? La parte de adelante. Entonces, en la parte de atrás se encuentran ubicados los riñones. Están protegidas por las costillas 11 y 12, ¿no? 11 y 12. Son órganos, en este caso, que tienen una medida de 12 por 6 por 3 centímetros, ¿no? O sea, no es muy grande, pero muy importante para el proceso de la filtración y la eliminación de toxinas, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver acá a los participantes. Anderson, ¿dónde se encontraban los corpúsculos de Malpighi? ¿En la corteza o en la médula? En la médula. En la médula. Los corpúsculos de Malpighi se encuentran en la corteza renal y las pirámides de Malpighi se encuentran en la médula, ¿no? Muy bien. Entonces, Adriana Castillo, a ver, ¿quiénes son las dos grandes irrigaciones que recibe en este caso, la arteria? Las dos grandes irrigaciones, perdón, de la parte vascular. No, habíamos visto la arteria renal y la vena renal. No, la arteria es la que lleva la sangre y de ahí se filtra y lo que ya, una vez que está filtrado, regresa nuevamente por la vena. Muy bien. Entonces, acá está la parte de la irrigación, mira. La sangre ingresa en este caso por la parte de la arteria renal, ¿no? Profe, ¿de dónde sale la arteria renal? Sale de la arteria aorta abdominal, ¿no? Que es la aorta descendente. ¿Pueden visualizar acá o no? Esta roja. Entonces, ella Sí, transporta un gran flujo de sangre a alta velocidad. Entonces, es un flujo bastante grande, ¿no? Lo cual lleva a través de la arteria renal, lo lleva hacia el riñón a un gran flujo. Luego esa arteria renal se va a intercalar, en este caso, a lo que viene a ser, mira, se divide. Tú ves que la arteria renal y apenas ingresa se divide, ¿no? Se empieza a dividir. Se hacen arterias interlobulares. Se va para los lóbulos, en este caso del riñón. ¿Cuántas, cuántas son? Tres arterias interlobulares. Finalmente, las arterias interlobulares siguen subdividiéndose y se forman las arterias asiformes, ¿no? Asiformes. Luego la arteria interlobular, ¿no? Para que finalmente se forme la arteriola aferente, ¿no? Es la que va a ingresar a formar parte del... va a ingresar, ¿para qué? Para que se forme los capilares o glomerulares dentro de la cápsula de Woman y se pueda filtrar la sangre, ¿ya? Bueno, lo más importante de acá es la arteria aferente, ¿no? O sea, ya sabes, la arteria, en este caso abdominal, ¿no? La arteria abdominal ingresa a través de una ramificación que es la arteria renal, ingresa hacia el riñón, ¿no? Para que después esa arteria justamente se subdivida, ¿no? A través de, para que se haga más pequeño, en este caso, los vasos sanguíneos hasta llegar a la arteriola aferente, para que pueda convertirse en un capilar o glomérulo y la sangre pueda filtrarse. Una vez que es filtrado, ¿no? Sale a través de la arteriola eferente. No te olvides. Luego se forman los capilares peritubulares, la vena interlobular, la vena ciforme, la vena interlobular, la vena eferente, finalmente la vena eferente, la azul, mira, sale ¿hacia dónde? Hacia la vena porta, ¿no? Ya una vez que la sangre ha sido filtrada. ¿Se entendieron, chicos? No.
A ver, vamos a ver. Otra vez. Muy bien. Pamela Salinas. A ver, estábamos viendo nosotros, ¿verdad? Acerca de lo que es la arteria abdominal. La arteria abdominal, ¿cómo se llama la arteria que ingresa al riñón? ¿De dónde parte? Arteria renal. Es la arteria renal, ¿verdad? Entonces es la que ingresa. Sí, la arteria renal. Muy bien. ¿Y cuál es hasta qué se subdivide? Hasta el capilar más fino, ¿cómo se llama? Arteriola. Arteriola, ¿qué cosa? Aferente. Aferente. Aferente, ¿no? Aferente. Finalmente se hacen pequeños vasos sanguíneos que forman los los capilares. Y luego, luego sale bajo la forma de ¿qué cosa? Arteriola eferente. Muy bien, la arteria final. Y finalmente sale del riñón, ¿no? A través de la vena renal, ¿no? Para que vaya a la vena porta. Eso no te vayas a olvidar. Muy bien, chicos. El resto de nombres, bueno, ya en casa si ustedes quieren aprender y memorizarse lo pueden hacer. Pero acá lo importante es, ingresa la arteria renal, ¿no? Arteria renal se subdivide hasta llegar a arteriola eferente, va hacia los capilares glomerulares dentro de la cápsula de Woman, que lo estamos viendo acá, y de ahí sale a través de la arteriola eferente y sale hacia el exterior a través de la vena renal. Muy bien. Acá vamos a ver. Habíamos visto también en la clase anterior, ¿no? En la clase anterior, la nefrona. ¿No? La nefrona. ¿Qué cosa es la nefrona? La nefrona viene a ser la unidad funcional del riñón. ¿Por qué, profe? Porque es ahí justamente donde se va a dar la formación de la orina, o sea, gracias a la nefrona. Y habíamos visto sus partes, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes de la nefrona? Tenemos la primera porción, acá lo ven. ¿Cómo se llama? Cápsula de Bowman. Muy bien, la cápsula de Woman, ¿verdad? La cápsula de Woman. Luego de la cápsula de Woman, ¿qué viene? ¿Qué venía? El TCP. ¿Qué era el TCP? Túbulo contorneado proximal. Muy bien, venía el túbulo contorneado proximal. Y ese túbulo contorneado proximal, luego, ¿qué venía? La asa de Henle. Henle, ¿no? Y dentro de Más las... gruesa. ¿no? Ahí la rama delgada y la rama gruesa. La delgada, o también le llaman asa de Henle descendente, porque mira, decae, ¿no? Desciende. Y luego vuelve a subir. La otra porción también le dicen asa de Henle gruesa, rama gruesa, o asa de Henle ascendente, porque sube, ¿no? Porque sube. Entonces, muy bien. Luego, ¿qué viene? El TCD, túbulo contorneado distal. Muy bien. Y finalmente culmina en el El túbulo túbulo. colector. Muy bien. Entonces, ya sabes. Colector. Cápsula de Woman. Luego que viene, túbulo contorneado Proximal. Luego que viene, asa de Asa de Henle. rama gruesa y rama Delgada. delgada, ¿no? Y luego que viene, El túbulo contorneado distal. y finalmente culmina El túbulo colector. en el túbulo colector. Mira, algo muy importante. ¿Te acuerdas que hace rato estábamos hablando de la arteria que llegaba? Acá está la cápsula de Woman, en la imagen celeste, ¿no? Lo puedes visualizar. Ahí está la cápsula de Woman, bonita, ¿verdad? Entonces, la que ingresa es la arteriola aferente. ¿Lo puedes ver o no? Acá, ¿verdad? Ingresa, mira. Pero ¿quién era la que, de dónde llegaba? ¿La parte de qué subdivisión era? De la arteria renal, Renal. ¿no? Claro, mira, la arteria renal llegó a dividirse hasta arteriola eferente, que llega a la cápsula de Woman. Y en la cápsula de Woman se convierte en ¿qué cosa? En glomérulos, mira. Acá lo ves. Es un rollado de arterias. Entonces, y finalmente sale por la arteriola de ¿qué habíamos dicho? ¿Aferente o eferente? Aferente. Aferente. Muy bien. ¿No? ¿Aferente o eferente? Aferente. Aferente.
¿Aferente o eferente? Eferente. Eferente, no se olviden, eferente. Ingresa por la arteriola aferente, se convierte en glomérulos y sale por la arteriola eferente. Y luego ¿hasta dónde llega? Hasta la vena renal, ¿no? Que abandona. Entonces ya sabes, la cápsula de Woman, acá está, cápsula de Woman. Luego de la cápsula de Woman, ¿qué venía? El túbulo contorneado proximal. Muy bien, túbulo contorneado proximal. Y luego, Asa de La asa de Henle, Henle. rama gruesa y rama delgada. muy bien, y luego, El túbulo Túbulo contorneado distal. y finalmente, El túbulo Túbulo colector. colector. muy bien. ¿Qué arteria ingresa a la cápsula de Woman? La aferente. Muy bien. ¿Y se convierte en qué cosa? En glomérulos. ¿Y qué es lo que sale? La arteria Frente. eferente, ¿verdad? La arteria eferente. Entonces, algo muy importante. Profe, a través de la arteria aferente viene la sangre con un gran flujo, ¿no? Un gran flujo viene. Profe, ¿para qué sirve? ¿Por qué viene a gran velocidad la sangre? Ingresa a través de los capilares y como ingresa con un gran flujo, se empieza a ocurrir. ¿Ven una flechita que baja? Ocurre un proceso de filtración. Se empieza a eliminar los primeros desechos, ¿no? En este proceso, como es a una gran velocidad, no solo, por ejemplo, algunos aminoácidos también salen, que son de característica pequeña, ¿no? Inclusive hasta la glucosa se filtra, no se filtra, ocurre el proceso de filtración, se sale la glucosa. Pero de ahí tiene que retornar nuevamente a la sangre, porque acuérdate, la glucosa no puede salir ¿a dónde? No puede salir en tu orina, ¿no? Por el alto flujo, sí, en primera instancia se filtra. Entonces, pregunta de examen de admisión fue una vez, ¿dónde ocurre la filtración de la sangre? Proximal. Próximo. Túbulo colector. ¿Dónde ocurre la filtración? Túbulo contorneado proximal. No, ¿a dónde llega la sangre? A las arterias. XD. La arteria eferente ingresa, pues si se A filtra. los glómerulos. ¿Dónde ocurre todo A este los proceso? glomérulos. En la cápsula de Buma. En la cápsula de Cápsula Bowman. de Bowman. Por eso, ¿dónde ocurre la filtración? En la cápsula de En Buma. la cápsula de Bowman. Entonces, ahí se filtra la primera gotita de tu orina. Entonces, ¿no? Y luego va a viajar. ¿Luego a dónde viaja? Ya pasó la cápsula de Bowman. ¿A dónde viaja? Al túbulo Por el contorneado túbulo proximal. contorneado. Ya, al túbulo contorneado proximal. ¿Y luego a dónde viaja? Por Epa. la asa de Henle. Por la asa de Henle. ¿Luego a dónde va? A la asa de Henle delgada. Y después Y ahí Por al el túbulo túbulo contorneado distal. finalmente sale por el túbulo por colector. el túbulo colector. Muy bien. Entonces, esos son los mecanismos que ocurren. Ahora, cuando nosotros hacemos el estudio del riñón, habíamos dicho que tiene la parte de la corteza y la parte de la médula, ¿sí o no? Si recuerdas, ahí está. Corteza y médula. ¿No? Profe, ¿quiénes se encuentran en la corteza? Mira, acá tú puedes ver una imagen, ¿no? El túbulo contorneado distal, ¿está en la corteza o en la médula? La corteza. La corteza. El túbulo contorneado proximal, ¿está en la corteza o en la médula? Corteza. En la corteza. La corteza. ¿No? Muy bien. El glomérulo renal, ¿dónde está? ¿En la corteza o en la médula? En la corteza. En la corteza, ¿no? Si te preguntan la asa de Henle, ¿dónde está? ¿En la corteza o en la médula? Médula. La médula. Médula. El túbulo colector. En la médula. ¿Te acuerdas que, mira, te das cuenta que estos tubitos que son la asa de Henle, con el tubito que tú ves acá que supuestamente es el túbulo colector, ¿no? La unión de toditos, no, este es solo uno, porque hay 1.000.000 dentro de tu riñón de estos. Estas pequeñas especies de tubitos lo que se puede ver como una parte estriada dentro de las médulas, ¿no? Se identifica dentro de la médula. Entonces, muy bien. ¿Dónde ocurre el proceso de filtración de la sangre? En la cápsula de Bowman. La En la cápsula. cápsula de Bowman, ¿no?
¿Quién trae o quién lleva la sangre, ¿no? De la arteria renal, ¿no? ¿Cuál es la última división para que ingrese a la cápsula de Bowman? Arteriola aferente. ¿No? Y se convierte en un glomérulo y sale bajo la forma de ¿qué cosa? ¿Orina? No, bajo la forma de arteriola. No sé. Ya, a ver. Bajo la forma de arteriola Eferente. Frente. Muy bien. Ahí puedes copiar algo muy importante, ¿eh? La unión del glomérulo, ¿no? Todavía, más la cápsula de Bowman forman el corpúsculo de Malpighi, ¿no? O sea, glomérulo más cápsula de Bowman, corpúsculo de Malpighi. Entonces ya sabes. Profe, ¿qué cosa es un corpúsculo de Malpighi? Ah, ya. Habíamos visto acá, ¿no? Mira, dice, la corteza es de aspecto granuloso debido a los corpúsculos de Malpighi. Ahora ya sabes, ¿qué cosa es el corpúsculo de Malpighi? Es la unión de ¿qué cosa? La cápsula de Woman. De la cápsula de Bowman más Glomérulo. el glomérulo, exacto. ¿No? Entonces, eso es el aspecto granuloso. Es un gránulo prácticamente, ¿no? Es un gránulo. Entonces, ese es el aspecto granuloso que nosotros vamos a ver. Muy bien. A ver, vamos a ver si recuerdan. ¿Dónde estaba? A ver, vamos acá. A ver, nos dicen, en la corteza está el corpúsculo de Malpighi, verdadero. ¿Está el tubo, está la cápsula de Bowman, verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no? Verdadero, está la cápsula de Bowman. Si es verdad. Muy bien. ¿Está el túbulo contorneado proximal? Sí. Ya. ¿El asa de Henle? No. ¿Ese dónde está? En la médula. En la médula, muy bien. ¿El túbulo contorneado distal? Sí. Está en la corteza. En la corteza. ¿El túbulo colector? No. Está en la médula. Médula. ¿Ya? Una vez vi una pregunta en examen de admisión y decía, ¿dónde ocurre la filtración? ¿En la corteza En o la- en la médula? Cápsula de huevo. En la corteza. Muy En bien, la corteza. en la cápsula de Bowman. Y la cápsula de Bowman se encuentra en la corteza, ¿no? Entonces, ¿dónde ocurre la filtración de la orina? Perdón, la filtración de la sangre, ¿dónde ocurre? En la corteza. Cápsula. Muy bien. XD. Muy bien, jóvenes, muy bien. Entonces ahí tenemos. Eh, ya tenemos, ya saben. Entonces, mira, acá está más bonito, ¿ya no? Ahí está el riñón, tienes la parte de la corteza y tienes la parte de la médula, ¿no? Muy bien. Ahí está la orina. El glomérulo, acá está el glomérulo. Ya sabes ahora qué cosa es el glomérulo de Malpighi, ¿verdad? ¿Qué cosa es el glomérulo de Malpighi? Es la unión de los glomérulos más la cápsula de huevo. Exacto. Entonces, glomérulo más cápsula, corpúsculo de Malpighi. ¿No? Muy bien. ¿Quién es la arteria que ingresa sangre hacia la cápsula de Bowman? Deferente. ¿Y quién es la que lo saca? Deferente. Deferente, excelente. ¿No? Muy bien. Entonces ahí está, ¿no? Luego de la filtración, ¿no? Ocurre, ahí está. Ahí está, muy bien. ¿Quién es la sangre? ¿Cómo se llama en este caso el vaso sanguíneo? ¿Cómo se llama el vaso sanguíneo que lleva sangre al riñón? Arteria Arteria. renal. La arteria renal. ¿Y quién es la que prácticamente el producto de la filtración, ya de todos los eventos ocurridos, quién es el que sale, por dónde sale la sangre? La vena renal. Muy bien, a través de la vena renal, ¿no? Excelente, chicos. Muy bien. Ahora vamos a ver las funciones, ¿no? La nefrona. ¿Cuáles son las funciones de la nefrona? O sea, ¿para qué tenemos la nefrona? ¿Para qué nos sirve la nefrona? Entonces vamos a ver dentro de ellas las funciones. Acá ustedes ven, ¿no? La arteria, ¿qué cosa es esto? La arteria eferente, la que lleva sangre, ¿no? ¿Sí o no? Y la que saca es la aferente. Perdón, la que lleva la sangre a alto flujo es la aferente, ¿no? Y sale a través de la arteria eferente. Sí. El primer proceso, ustedes van a ver una flechita. ¿Cómo es? F dice. ¿Qué significa F? Filtración de la sangre al lumen. Claro. Profesor, Simplemente ¿qué es lumen? es un espacio vacío, ¿no? Porque tú Ah, sabes que dentro de la nefrona, pues está el túbulo contorneado proximal, ¿no? Entonces es un tubo, en realidad es un tubito, todo es un tubito, ¿no? O sea, la parte que no hay, donde está la luz, donde no hay nada, se le llama lumen.
Entonces ya está saliendo al espacio exterior. Entonces, el primer proceso, ¿cómo se le denomina? Filtración. Filtración. ¿Y dónde ocurre la filtración? En la Ahí en la cápsula de Bowman. Ya. Entonces, se filtra. Por ejemplo, se filtró una glucosa. Dime, ¿la glucosa podrá estar en tu orina? No. No, pues No. no. Sería algo raro. Sería algo raro, algo anómalo y sería una enfermedad patológica. Ando mal. Entonces, ¿qué tiene que hacer la glucosa? Tiene que retornar a la sangre, ¿sí o no? Cierto. Tiene que retornar porque no se va a ir en la orina. Entonces, ¿qué hace? Retorna a la sangre. Retorna. Entonces, ese proceso de retorno, ¿cómo se le denomina? Reabsorción. Excelente, se llama la reabsorción. Entonces, ¿dónde ocurre la reabsorción? Sobre todo la reabsorción de la glucosa y de algunos aminoácidos. En la cápsula de Bowman. La filtración ocurre en la cápsula de Bowman. La filtración ocurre en la cápsula de Bowman. ¿Y la reabsorción dónde ocurre? La reabsorción de la glucosa, por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal, ahí ven su nombre, miren. Ya. Claro, ¿no? Profe, pero supongamos que en la reabsorción se va una sustancia que sí debe de salir, o sea, sí debe de eliminarse en la orina. Pucha, ya se reabsorbió. ¿Hay solución para que vuelva a retornar a la nefrona? Sí. ¿Cómo se llama ese proceso? Secreción. Secreción, pues, ¿no? Ocurre la secreción de la sangre al lumen. Y nuevamente, ¿no? Supongamos, oye, un sodio se pasó, ¿no? Se fue, regresó a la sangre y la sangre dice, yo no lo quiero, te lo devuelvo. A través de un proceso de secreción, ¿no? Se vuelve ahí y nuevamente va a salir al final, va a salir por tu uréter, va a llegar a la vejiga y luego al medio externo. A ese proceso se le llama excreción, ¿ya? Entonces, yo quiero que tú te des cuenta de algo. ¿Dónde ocurre la filtración? ¿En qué parte de la nefrona? En la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman. Ya. Fue una pregunta de examen, ¿eh? ¿Dónde ocurre la filtración? En la cápsula de Bowman. Muy bien. Y si te preguntan, ¿dónde ocurre la reabsorción? En el túbulo proximal. ¿Dónde más? En los capilares peritubulares. Lumen. No. Miren el dibujo. ¿Dónde están las R's? También en la asa de Henle. Exacto. ¿Dónde más? En el Túbulo túbulo distal. En el túbulo distal. ¿Dónde más? En la vena En la renal. vena renal. En la vena renal. Bueno, ya eso. ¿Dónde más? El último, También penúltimo. el túbulo colector. En el túbulo conductor. Entonces, en otras palabras, ocurre, ¿no? En gran proporción del nefrón. ¿Y la secreción dónde ocurre? El túbulo proximal. En el túbulo Proximal. Colector. Los proximal, muy capilares, bien. capilares En el túbulo peritubulares. La vena renal. Túbulo distal. No, en el nefrón, pues no miren A a la las vena. arterias, no. Ocurre en el túbulo proximal, en el túbulo distal y también ocurre en el túbulo conductor. Fue una pregunta de examen. ¿Ocurre secreción en la asa de Henle? No. 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 No ocurre. No hay procesos de secreción en la asa de Henle. Porque una vez en el examen dice, en las asas de Henle ocurre la secreción del sodio. Falso, pues no hay ese proceso. No hay, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿dónde ocurre la filtración? Cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman, ¿no? ¿Dónde ocurre? ¿Y la cápsula de Bowman está en la corteza o en la médula? La corteza. Corteza. La corteza renal, ¿no? La cápsula de Bowman se une con el glomérulo, ¿y qué forma? Los granulos. Corpúsculo de Malpighi. Muy bien, excelente. El corpúsculo de Malpighi. No forma el corpúsculo de Malpighi. Muy bien, y estos son los eventos que van a ir ocurriendo. Pues. Sigamos. Muy bien. Para regular nuestra orina existe una hormona muy importante.
¿no? Una hormona que se llama ADH. ADH, ¿ya? Ustedes pueden anotarlo. También se llama la hormona antidiurética, ¿ya? Antidiurética. Eh, se puede formar, ¿no? ¿Qué hace? Antidiurética. Anti quiere decir evitar de que orines mucho, ¿no? En realidad, esta hormona se encuentra regulando, pues, nuestra orina. ¿Qué pasaría si, si yo no produciría esta hormona? Viviría orinando todo el día, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Claro, todo el día. Mi orina, también se le dice que la orina sale diluida, ¿no? Sale diluida. Profe, ¿cuándo tú inhibes a esta hormona? ¿Cuándo se inhibe? ¿Lo ven ahí? Al joven, ¿qué está haciendo el joven al costadito? Tomando su Tomando, purgante. Tomando ¿Qué su está Pepsi. haciendo? puede Más ser alcohol. ¿No es la limonada, Marcos? La Ajá. limonada. Está tomando su Está tomando. cerveza, Su ¿verdad? laxante. Está tomando ahí Esa su cosa. cerveza. Pilsen, Ya, pilsen. No, porque los verdes son está limonada, tomando Marcos. Así. ya, chicos, está tomando su bebida alcohólica. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona toma su bebida alcohólica? Inhibe a esta hormona. Y al inhibir a esta hormona, ¿no? Ya no funciona esta hormona. Entonces empieza a orinar mucho. Por eso que cuando, bueno, las personas que frecuentan o están bebiendo alcohol van a tener que ir al baño continuamente, ¿no? Pero tú que no estás bajo los efectos de este medicamento, perdón, de esta bebida, entonces tú sí puedes regular tu orina. ¿Quién favorece a la secreción de esta hormona? La sal, ¿ya? Cuando ustedes comen demasiada sal, ¿vas al baño o no vas al baño? No. Bueno, a miccionar, orinar, no, ¿verdad? Tu volumen de orina disminuye. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética empieza a segregarse y empieza a jalar todo el agua. Entonces, ¿no? Comer alimentos salados hace que tú vayas menos al baño. Eso es malo, ¿verdad? Y claro, porque el agua se reabsorbe y te empiezas a hinchar. Por eso las personas que sufren de presión alta pueden comer sal en su alimentación, No. el exceso de sal no, es dañino. ¿Por qué? Porque el agua empieza a viajar desde el riñón hacia la sangre. Entonces el volumen de la sangre aumenta. Y si el volumen de la sangre aumenta, la presión tiene que aumentar. Y si la presión aumenta, pues la enfermedad se desarrolla mucho más. Chicos, esta clase está desarrollada, va hasta la siguiente semana todavía, ¿ya? Porque es un poco abrumador. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a recordar acá. El 1, a ver, ¿qué sería el 1? Recordando. Cápsula de goma. Excelente, muy bien. El 2, Túbulo Eh, contorneado proximal. Planeado a ver, proximal. no, No. No vale. ¿Qué será? ¿qué sería el 1? Los glomérulos. El glomérulo, muy bien. El 2, ¿qué sería? Eh, El 2 mm, serían los glomérulos, ¿no? El 2, los glomérulos. No, el 1 sería los glomérulos. Ah, ¿No ya. ven que Entonces dice? sería la cápsula de goma. 2, cápsula de Bowman. 3, es el Tuvo, túbulo túbulo contorneado proximal. el mal. 4, El asa Sería la asa de Henle muy descendente. bien. El 5, Es el No, el distal. distal. No te creas. Sí, el distal. El túbulo el 6, contorneado distal. el 6, tuvo Es recolector. el túbulo colector. excelente, ¿no? Excelente, muy bien, chicos. Muy bien, ¿no? Recordando la orina, ¿no? Mira, a ver. Entonces, ¿dónde Recuerdo. ocurre? No, perdón, el recorrido de la orina. Entonces, mira, acuérdate, entonces la orina llegaba hasta el túbulo colector, ¿verdad? Acá está el túbulo colector, ¿lo pueden ver o no? Túbulo colector, dice. Sí. Luego Sí, profesor. luego viaja a través del conducto papilar en la pirámide renal. Luego llega al cáliz menor, luego se va al cáliz mayor y finalmente se va a la pelvis renal. Y de la pelvis renal sale a través del uréter va a la vejiga, de la vejiga sale a través de tus conductos, en este caso, hacia el exterior. ¿Ya? Entonces ya sabes, la orina se filtra
¿Dónde? En la cápsula de Woma. De la cápsula de Woma pasa al túbulo contorneado proximal. Del túbulo contorneado proximal pasa al asa de Henle. De la asa de Henle pasa al túbulo contorneado distal. Del túbulo contorneado distal pasa al túbulo colector. Del túbulo colector pasa al cáliz menor. Del cáliz menor al cáliz mayor. De ahí a la pelvis renal. Finalmente llega al uréter, a la vejiga. Y finalmente lo excretas a través de tu uretra. ¿No? ¿Entendido hasta ahí o no? Sí, profesor. Sí, algo Sí, dice. profesor. Excelente. Muy bien, muy bien. Siguiente diapositiva. Entonces, siguiente diapositiva. Oh. Entonces, ahí está, ¿no? Ahí tenemos, llegamos finalmente a la uréter, ¿no? El uréter acá está, llega a la vejiga. La vejiga, bueno, tiene en este caso acá desembocan los dos uréteres, mira. Dos uréteres y sale a través de la uretra, ¿no? De la uretra. Ahí se va a formar un triángulo. Se dice que es el triángulo ese triángulo, o también conocido como el trígono, de Ilio-Taur, ¿ya? De ahí sale a través de la uretra esponjosa hasta la próstata, ¿no? De ahí salen las glándulas, bueno, las glándulas no intervienen mucho en el proceso. El que regula la salida y la micción es en este caso la próstata, ¿no? Finalmente sale a través de la uretra. La uretra se divide en tres porciones. Tienes la uretra prostática, porque pasa por la próstata, la uretra membranosa, ¿no? De ahí tienes la uretra cavernosa y finalmente se excreta al exterior, tu orina. La uretra masculina, ¿no? Profe, la uretra masculina es mucho más grande. Tiene aproximadamente de 18 a 20 centímetros, ¿no? Se divide en 4 porciones la uretra. Acá está la primera porción, ya la sabían, uretra preprostática. Algunas literaturas lo consideran la preprostática. Luego viene la uretra prostática, la membranosa y finalmente la esponjosa. Muy bien, la uretra preprostática mide 1 centímetro, en este caso la prostática mide 4 centímetros, ¿no? Y así sucesivamente. Acá tenemos las dos uretras, mira. La uretra masculina, que es mucho más grande, a diferencia de la uretra masculina. La uretra femenina suele medir hasta 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros, lo que es el caso. Muy bien. Ahí está. Luego tenemos el sistema renina-angiotensina, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Esto se va a producir a través del riñón cuando el riñón emite una hormona que se llama renina y el hígado emite el angiotensinógeno, lo cual el angiotensinógeno se convierte en angiotensina 1 y la angiotensina a través de del endotelio pulmonar, ¿no? y renal se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 puede aumentar la actividad simpática, es decir, puede aumentar la adrenalina, es decir, en este caso puede acelerar tu ritmo cardíaco. ¿Qué más hace la angiotensina 2? La reabsorción de sodio y de potasio y la retención de agua también ayuda, ¿no? Eso lo va a hacer gracias a ¿qué? A que la angiotensina 2 produce la secreción de aldosterona, ¿no? ¿Qué más hace? Vasoconstricción. Quiere decir que la arteria se vuelve más pequeña, ¿no? Que la arteria se vuelve más pequeña. Muy bien. Y también produce la reabsorción de agua, ¿no? Entonces ya sabes. La renina hace que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Y la ECA, ¿no? Del endotelio pulmonar o la enzima convertidora de angiotensina, también se le llama, lo hace que se convierta en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 aumenta la actividad simpática, también puede aumentar lo que es la secreción de aldosterona, produciendo así la reabsorción de sodio, cloro, la excreción de potasio, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta ahí ya hemos culminado la parte de la teoría, ¿no? Ahora, la parte de la práctica, ¿no? La parte de la práctica, ¿la tienen a la mano? Vayan a ver su práctica, vayan viendo.
Entonces ahí pueden desarrollar. Pues, ¿qué tal? Muy bonita la práctica también. Ahí van a ver ustedes, ¿no? Dice, ¿cómo se llama la unidad funcional del riñón? Pregunta número 1. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? Nefrona. Muy bien, excelente. Marcas, clave, nefrona. Funciones del riñón. Regula el pH de la sangre, la clase anterior hablamos, verdadero, Sí. ¿verdad? Regula la presión arterial, verdadero. Sí. Mantiene la osmolaridad sanguínea, verdadero. Secretan desechos, sustancias extrañas, verdadero. Producen hormonas, sí, la aldosterona, verdadero, ¿no? Mantiene la concentración de la glucosa sanguínea, verdadero, ¿no? Es la que va a regular, pues la que evita que se salga la glucosa a través de la orina. Entonces, ¿cuál sería la clave? Todas son verdaderas. Clave E. Muy bien. Pregunta de Sepun, por ejemplo, dice, referente a los riñones, ¿son retroperitoneales? Recontra verdadero. ¿Son pares y de color rojizo? Sí. Claro, son 2 riñones. ¿Son protegidas por las costillas 11 y 12? Sí. ¿El riñón derecho se encuentra más inferior que el riñón izquierdo debido a que el hígado ocupa un espacio considerable? Sí. No te olvides, el derecho, por el hígado, está un poquito más abajo, ¿no? El riñón derecho se encuentra más superior que el izquierdo porque el hígado no ocupa, eso es falso, sería todas menos 5, ¿no? Son capas que recubren el riñón, ¿se acuerdan? La cápsula fibrosa, la cápsula adiposa y la fascia renal, clave 1, 2 y 3, ¿no? Es una capa lisa, transparente de tejido conectivo irregular extensa, externa al uréter, es la cápsula, una capa lisa de tejido conectivo denso irregular, es la capa fibrosa, ¿no? Es una masa densa de tejido adiposo, es la cápsula adiposa. Es una capa de tejido conectivo denso irregular que fija al riñón. Eso habíamos dicho que era la fascia renal, ¿no? Lugar donde se observan los corpúsculos de Malpighi, ¿en la corteza o en la médula? Corteza. En la corteza, muy bien. El corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi está formado por el glomérulo más la cápsula La de cápsula de Bowman. muy bien, clave ¿De C. Woman? Lugar donde se almacena la orina, Vejiga. en la vejiga, excelente, ¿no? ¿No? Excelente. Dice, vuelta, mira, una pregunta de examen de admisión es, dice, unidad funcional del riñón, nuevamente. ¿Quién es? Regula la La nefrona. La nefrona, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. Esta preguntita dice, ¿se encuentra dentro de la corteza renal? ¿Túbulo contorneado proximal? Verdadero. ¿Túbulo contorneado distal? Verdadero. ¿No? La clave saldría A más Profe, B. la 12. Ah, la 12. Nefrona que presenta asas de Henle cortas, ¿no? Y se extienden hacia la región externa de la pirámide. Se llama la región, perdón, se llaman nefronas corticales. Ya, clave C. La 14 dice, se encuentra dentro se encuentra dentro de la médula renal. ¿Túbulo contorneado proximal? No. ¿Túbulo contorneado distal? No. ¿Asa de Henle descendente y ascendente? Sí. Clave C más D. No, muy bien. La 15. Presenta epitelio monoestratificado cúbico con microvellosidades. Ese es el asa, la gruesa, el ascendente, clave D, ¿no? 16. La ADH facilita la reabsorción de agua, ¿no? A través del túbulo colector. Les he dicho que regula la orina, clave A. Muy bien. El resto son 5 preguntitas, a ver, para que ustedes también trabajen en casa. Bueno, chicos, nuevamente también con esto hemos culminado un sistema que es el sistema excretor. Invitarles a que participen de la siguiente clase. Ya, Ya, creo profe. que va a culminar. ¿Alguna duda de repente? No, profesor. Ya, excelente. Esperamos que ya culmine, porque creo que